Esta noche en Cuéntaselo a Vitela News les tenemos 4 noticias muy interesantes del día de hoy en Inglaterra. La última noticia que les tenemos es la más interesante y la más impactante de todas. Esta será reportada por el reportero Pablo, así que quédense hasta el final para que puedan enterarse de lo que sucedió el día de hoy en Londres. Para comenzar con nuestra lista de reportajes, comenzaremos con nuestra reportera Valentina. Ella se enteró de una historia sobre 2 personas que todos aquí en Inglaterra conocemos. Vamos con Valentina. Buenas tardes, te tomo la palabra, Javier. Esta tarde me ha llegado la información de parte de mi compañero que mientras estuvo en la estancia en casa de los Turton, en compañía con el señor Basil, presenció algo inigualable, algo que realmente nadie creía. Resulta que Basil y mi compañero presenciaron la infidelidad de Natalia, mejor conocida como Lady Turton, con el señor comandante Hunt. A continuación les presentaré la crónica de lo que mi compañero aconteció. Como ustedes sabrán, nuestra sociedad de reporteros es muy grande, en la cual mi compañero fue invitado a una fiesta. En esta fiesta, fue invitado por Lady Turton a su gran casa. Como todos sabemos, es un lugar hermoso, una hermosa arquitectura, sobre todo debido a que el señor Basil es un gran artista, pintor y sobre todo escultor. Sabemos que la casa de los Turton es muy prestigiada gracias a su infraestructura. Mi compañero, también un amante del arte, comparte este pasatiempo con el señor Basil. Siendo así, fue invitado a la casa el fin de semana, el cual mantuvo su estancia todo ese fin. Al inicio me dijo que en la casa se sentía un ambiente un poco extraño. En esta casa nos presentan a el mayordomo, que viene siendo Frank, a Natalia y el señor comandante Judah. La estancia de mi compañero estuvo con Basil, al cual se le notaba un poco tenso y triste hasta cierto punto. Hasta cierto punto mi compañero le hizo sospechar ciertas cosas, pero como no estaba seguro, él no tiene como tal el derecho de irrumpir en las privacidades de los señores Turton, siendo que son unas personas demasiado prestigiadas. Siendo así, el primer día que estuvo en la estancia de la casa, todo fue aparentemente normal. Sin embargo, notó el rotundo odio que el señor Jack, el mayordomo, le tiene a la señorita Natalia. Esto se le hizo un poco raro e incluso a mí me parece un poco extraño. Pero después de esto, a mi compañero le incomodaron ciertas actitudes de la señorita Natalia, pues aparentemente no es la mujer que realmente se presenta ante la sociedad, sino es una persona demasiado arrogante y hasta cierto punto una persona muy egoísta. Me tomo el atrevimiento de decir todo esto debido a que ella ha confianza tanto del hombre al que supuestamente amaba y también ha roto la confianza que le teníamos como sociedad, puesto que él, el señor Basil y la señora Turton eran unas personas muy importantes para nosotros. Un compañero nos comenta que en su estadía realizó un recorrido por la casa de los Turton, esto acompañado del señor Basil, en la cual se les fue encontrados a la señorita Natalia y al señor comandante Haddon en una situación muy comprometedora, en la cual el señor Basil tuvo que intervenir, pues la señorita Natalia tenía la cabeza atascada en un tronco, dando así en la separación de estas dos. Esto es una gran noticia para Inglaterra, pues son las personas más poderosas que tenemos en el país, siendo una de las familias más ricas en Londres. Esto nos deja mucho que pensar debido a que muchas de las veces no sabemos qué tipo de personas metemos a nuestras vidas, siendo que Lady Turton llegó del extranjero hasta hace unos años. Habría sido mejor si el señor Basil se hubiese casado con otra doncella. Hasta aquí ha llegado mi informe. Te doy la palabra, Javier. Totalmente impactante.
Ahora pasaremos con el reportaje de nuestra compañera Sofía. Gracias, Javier. Me encuentro en algún punto de la Ciudad de México donde sucedieron los hechos de la leyenda La Jalea Real. Y usted ahí en casita se preguntará, ¿qué es la Jalea Real? La Jalea Real surgió por la leyenda de Roald Dahl, un autor británico que nos cuenta que aquí en esta parte de la ciudad existía una familia donde acababan de tener a una bebé recién nacida que no quería comer y estaba muy malnutrida. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo el señor que era agricultor? Pues básicamente dijo, ¿por qué no darle la jalea real, que es la que le dan a las larvas que se convertirán en abeja reina, a su hija para que coma y crezca bien? Entonces, después de que el señor hace esto, se dan cuenta de que a la bebé le funciona y que está comenzando a comer, y no solo eso, se acababa la mamila, sino que comía más, pedía más. Esto para ellos fue como un milagro. Y entonces después la mujer, la esposa, se da cuenta como que eso está muy raro, esto ya no está siendo normal. ¿Y por qué? Porque en el clímax de esta leyenda el señor se convierte en una abeja. Así es, señores, en una abeja, algo muy traumático, algo que da mucho asco, pero así es, así sucede. Y entonces el día de hoy en este reportaje, ya que saben toda esta introducción, vamos a preguntarle a algún televidente, a algún local, sobre si alguna vez escuchó esta leyenda, sobre si alguna vez se vio a esta abeja gigante, señor. Así que acompáñenme. Bueno, me encuentro ya con un local que quiso contarme su experiencia sobre esta leyenda. Veamos qué tiene para decirnos. Efectivamente, esa leyenda es muy famosa por aquí. He vivido aquí toda mi vida. Obviamente, mi abuelita era quien me contaba esta historia. Siempre que iba a su casa me contaba la típica leyenda de Jalea Real, y de seguro, mis vecinos también la contaban. Muchas personas de por aquí son fan a lo mejor de esa leyenda, porque desde que todos éramos muy pequeños, recuerdo a mis primos, hasta mi hermana incluso, cuando íbamos a su casa, siempre era la costumbre de ponerle jalea al biberón, ¿no? En general, toda esta comunidad ha crecido bajo esa leyenda, es muy famosa por aquí. Si le preguntas a cualquiera, pues te la va a contar. Y pues últimamente, en las décadas, el tiempo que he crecido aquí, nunca se ha visto dicha criatura que se cuenta. Y pues ya de mi parte es todo para contar. Muchísimo la participación de este local que nos compartió su punto de vista y sus experiencias al vivir pues en esta zona, ¿no? De mi parte también esto ha sido todo, y regresamos contigo al estudio, Javier. Datos bastante interesantes que nadie nos esperábamos. Ahora pasemos con nuestra reportera Ivonne, quien nos dará unos datos bastante intrigantes sobre familias que apuestan familiares. Vamos con Ivonne al lugar de los hechos. Así es, Javier, eso estuvo pasando aquí en la casa del señor Mike. Me encuentro a un lado de su residencia. Lo que estuvo pasando fue que el señor Mike invitó al señor Pratt de lo más tranquilo a una comida con su esposa y su hija. Y lo que ellos siempre acostumbraban era a organizar una comida en donde acostumbraban a ponerse a hacer una dinámica donde el señor Mike le ofrecía un vino al señor Pratt. Y entonces ahí el señor Pratt adivinaba de dónde era ese vino y cómo se llamaba. Entonces, estas dinámicas siempre terminaban en una situación amistosa, algo de amigos. Pero lo que pasó el día de ayer fue que el señor Mike quiso volver a aplicar esta dinámica, pero apostando algo más fuerte. Entonces le dijo al señor Pratt: tú apuesta lo que quieras, porque no vas a adivinar qué vino es el que te voy a dar. Entonces el señor Pratt le dijo: perfecto. Y se especula que el señor Pratt apostó su casa. Él dijo: si tú, Mike, ganas, yo te regalo mi casa. Pero también se escucha, muchos dicen, la policía no nos quiere aceptar todavía, no nos quiere decir si esto es verídico, pero se especula que
el señor Pratt le dijo al señor Mike que si el señor Pratt ganaba la apuesta, el señor Mike debía de darle a su hija al señor Pratt como esposa. Eso es lo que se especula. Aún no se sabe, la policía está investigando, pero por favor, no. Pero esto se encuentra... No. Los registros de apuestas de hijos en cenas familiares están aumentando. Pasaron de estar al 5% en toda la población de Inglaterra a subir al 15%. Eso es algo bastante preocupante y no se ve que el gobierno de Inglaterra haga algo al respecto. De regreso al estudio, Javier Palatorre. Muchas gracias, Javier. El día de hoy nos encontramos en el lugar de los hechos de un acto violento, aparentemente la causa de una venganza. Hablando de este tema, ¿qué harían ustedes si pudieran vengarse de alguien que les ha hecho daño? ¿Pagarían por verlo sufrir? Por eso hoy hablaremos de La venganza es mía S.A., un cuento de Roald Dahl que nos sumerge en el mundo de la estafa, la codicia y la ironía. El cuento nos presenta a un matrimonio peculiar, el señor y la señora Voyage. Juntos manejan un negocio donde ofrecen servicios de venganza para quienes desean perjudicar a sus enemigos, pero realmente no cumplen nada de lo que prometen. El plan es simple. Los clientes pagan grandes sumas de dinero convencidos de que sus enemigos sufrirán las consecuencias. Sin embargo, la pareja se queda con el dinero sin realmente ejecutar ninguna venganza. Mientras la mente maestra detrás de este negocio es la señora Voyage, su esposo parece estar más interesado en una vida cómoda y sin esfuerzo. Aquí es donde el cuento toma un giro inesperado. Un inspector llega a la oficina y descubre que el señor Voyage ha muerto, probablemente hace un par de horas, y sin que su esposa lo haya notado. La ironía del relato es que al final, la verdadera víctima de este juego de engaños es la señora Voyage. En su avaricia, queda atrapada en las mismas trampas que solía tejer para otro. Hola, ¿con quién tengo el gusto? Hola, con Jennifer Denise. ¿Usted alguna vez en su vida ha sentido sentimientos de venganza, rencor hacia alguna otra persona? Sí. ¿Por qué considera que son esos sentimientos? Pues porque en algún momento llegaron a hacerme daño esas personas. ¿Considera que la venganza es realmente lo necesario para hacer justicia o para sentirse mejor? Yo creo que en su momento sí llegas a plantearte el hecho de obtener venganza por la emoción de querer hacer que las demás personas paguen. Sin embargo, no creo que la venganza sea la mejor opción. Ok, muchas gracias por su opinión. Roald Dahl nos da un mensaje claro. La venganza no siempre es la mejor opción y muchas veces puede volverse en contra de quien la busca. Más allá de la venganza, esta historia nos habla sobre la codicia, manipulación y la ironía del destino. Un recordatorio claro de que no todo es lo que parece. ¿Qué harías tú? ¿La venganza es realmente dulce o solo una trampa para quien la busque? Déjanos tus comentarios y nos vemos en el próximo reportaje. Muchas gracias, Pablo, por esta gran noticia. A todos nuestros televidentes ahí en casita, esperamos que hayan disfrutado mucho de esta sección Cuéntaselo a Vitela News. Yo soy Javier en la Torre y esperamos que tengan muy linda noche.